Amigos de Venezuela, siempre, siempre Venezuela, nos encontramos en esta oportunidad conversando con Hervis Medina. Él es periodista venezolano, actualmente radicado en Perú, pero es una persona que ha venido haciéndole un seguimiento a la situación social, política del país, de Venezuela, como prácticamente todos los migrantes. Pero Hervis tiene la característica de ser analítico en esto. Y hemos querido conversar con él durante el día de hoy, primero para darle la bienvenida en este nuevo año y sobre todo también hablar sobre el impacto Trump. ¿Qué significa Trump realmente para Venezuela? Bienvenido, Hervis. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias, Alan, y a toda tu audiencia. Fíjate algo, desde que Donald Trump le he venido haciendo seguimiento, ¿no? Soy estudioso de los temas y para poder dar una crítica, un análisis, me baso en los hechos y en las verdades. Hasta los momentos, el primer día, fíjate que Trump en el mensaje de la Unión habló de muchas cosas interesantes y nunca nombró a Venezuela. Primer punto. Segundo, el desaire que le hizo al presidente mentiroso electo de Venezuela, Edmundo González, no lo invitó. Hay algo extraño, ¿no? En esto, la Casa Blanca durante los últimos 40 años nunca invita a dignatarios de otros países. En este año fue invitado Javier Milei, fue el único invitado como dignatario. Vimos a Edmundo González, pero como cualquier muchacho colado en una fiesta. Un senador amigo lo invitó y lo invitó a su despacho, pero no es el sofisma que se ha construido de que Donald Trump se iba a reunir con él. Contrario, los lobistas que tiene alrededor ahora Edmundo González, que son Leopoldo González, Leopoldo eh, Smolanqui y toda esta gente que está allá, de Miguel Pizarro, haciéndole lobby para que Donald Trump lo recibiera en Mar-a-Lago y sencillamente Donald Trump, en mi criterio, no quiere saber nada de Venezuela, nada de los políticos de oposición de Venezuela. ¿Por qué? Mi análisis me dice por el desaire y la traición que ocurrió en el 2019. Primer punto, 638 millones de dólares a través de la USAID enviados a Carlos Vecchio, a Lilian Tintori y a Julio Borges para el derrocamiento de Nicolás Maduro en el año 2019. ¿Qué pasó? Bueno, hubo la escaramuza, 63 soldados presos, todavía están presos, y se desapareció el dinero. El dinero nadie lo tiene. Tú como venezolano te pregunto, ¿te llegó dinero de esa partida que envió Trump? La USAID envió dinero para los migrantes venezolanos en Perú y en Colombia. A mí no me llegó ni un sol. A nadie que yo conozca le llegó un sol. Por lo tanto, esto me hace presumir en mi análisis de que Donald Trump no quiere nada, nada con Venezuela. De hecho, tú agarras todos los discursos antes de la toma de posesión y ahora en la toma de posesión, nunca nombró ni a Edmundo González y a María Corina Machado, y mucho menos a nadie que represente la oposición podrida bacteriana que existe en Venezuela. El por qué, bueno, yo me meto en la cabeza de él, yo lo he analizado psicológicamente y él es una persona auténtica y que es muy vengativa y rencorosa. Lo que le hizo Guaidó no lo perdona, por lo tanto no le interesa. Lo que sí tocó de Venezuela es sobre las mafias. Él dice, voy a acabar con la mafia del Tren de Aragua acá en Estados Unidos y se lo voy a enviar a Venezuela. Es lo primero que ha dicho. Y lo segundo, recordemos que el senador Bernie Moreno, quien es el portavoz oficial del Senado, sí dijo hace una semana exactamente que se había nombrado un emisario, no recuerdo el nombre, para dialogar con el gobierno de Nicolás Maduro. Y lo ha hecho, según sus palabras, con 5 personas de Venezuela. Y otra cosa que sí dijo Donald Trump en una entrevista antes de la toma de posesión, que él se iba a entender con quien tomara la posesión del cargo. Él no dijo me voy a entender con Edmundo González. Él dijo con el que tome el cargo me entiendo. Voy a Ah, cortar ah, el petróleo.
y voy a entenderme con él. Ahora, Hervis, bueno, haces tu análisis desde esa perspectiva, pero ¿qué opinas, por ejemplo, del hecho, es verdad, el Mundo González llega a la toma de posesión de Trump, no invitado directamente por Trump, sino invitado por Rick Scott, el parlamentario influyente, senador norteamericano? Y ayer se produce un intercambio de opiniones, de conversación a través de la vía digital entre Marco Rubio, el secretario de Estado, y María Corina Machado y Edmundo González. El propio Marco Rubio, a través de sus redes, informa de esta conversación. ¿No crees que hay entonces otro mensaje diferente al que me señalas? Te explico una cosa que está sucediendo en el trompismo. Tú sabes que hay un fenómeno que se llama trompismo, y para mí eso va a ir hacia adelante. Yo creo que Donald Trump se va a desligar del Partido Republicano y va a crear su partido, por lo que veo, ¿no? Y sobre todo preparando a Byron, su hijo mayor, que mide como 2 metros. Hay, leí dos tendencias, una ética y una económica. En la ética está Marco Rubio, que Marco Rubio, recordemos cuando era senador de Florida, siempre atacaba a Nicolás Maduro frontalmente. Y desde lo económico, en lo económico, los grandes empresarios norteamericanos que tienen negocio en Venezuela quieren continuar haciéndolo. Entonces se encuentran en esa disyuntiva. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Trump? Él es el que manda. Él nombra a Marco Rubio como jefe de Estado, pero le da una misión: China. O sea, su misión es China. Ahora, ¿por qué se reúne con ellos dos? Bueno, imagino por intereses, como él es latino y como le ha interesado el tema de Nicolás Maduro desde hace mucho tiempo, seguro que los atendió y hablarían algunas cosas. Pero eso no quiere decir que vaya a existir un intervencionismo, porque Estados Unidos lo que menos le interesa a Donald Trump es crear guerras, es intervenir en otros países. Lo único que dijo ayer, le dijo a Hamas que le devolviera los 7.000 millones de dólares que invirtió en Siria, y si no, le iba a pasar la factura. Ya se entendió con Putin, habló con Putin y le dijo, mira, vamos a calmar lo de Ucrania. Donald Trump fue electo para colocar orden en su casa. Lo ha dicho reiteradamente. Ha firmado más de 100 decisiones ejecutivas, 100 actos administrativos, y en ninguno tiene que ver con Venezuela. Ha tenido que ver con la migración, con la conducta de LGBTI, ha tenido que ver con el canal de Panamá y ha tenido que ver con Putin. Habló directamente, recordemos que ellos dos son grandes amigos y se entienden. Y él lo dijo una vez: si yo estuviera en el poder, la guerra de Ucrania no se hubiese dado. Entonces, esa reunión me pareció extraña. Para mí es una reunión más lobista, precisamente porque ya dijeron después de la reunión que va a haber una concentración en Florida el día sábado para recibir a Edmundo, bueno, y estar con la gente que lo adora, que lo quiere, que lo idolatra, etcétera, etcétera. Pero yo no veo más allá actuación de Marco Rubio con respecto a esto, siendo jefe de Estado, porque su jefe es Donald Trump y Donald Trump no ha dicho nada, no ha manifestado nada. Entonces, por lo tanto, no podemos especular de que vaya a haber una invasión. Lo que sí puede haber es una negociación, porque eso sí lo advirtió Bernie Moreno, siendo el portavoz oficial de la Cámara del Senado por instrucciones de Donald Trump. Es decir, se quiere entender con él para ver a qué punto puedan llegar para deponer la tiranía o sencillamente seguir gobernando, dejarlo gobernar hasta 2030 y celebrar unas elecciones libres y democráticas. Eso es lo que da mi análisis. Hay un aspecto interesante en este momento, a partir, lógico, de las medidas tomadas, las primeras medidas tomadas por Trump, el tema migratorio. Trump ha prometido la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos de migrantes irregulares en su territorio. Muchos de ellos venezolanos.
muchos de ellos vinculados a organizaciones delictivas en algunos casos, como el Tren de Aragua. Pero el tema general y el tema particular de estas deportaciones es cómo se va a proceder para deportar si entre Venezuela y Estados Unidos no hay relaciones diplomáticas. O sea, ¿a dónde van a llegar esos migrantes y cómo llegarían esos migrantes o arribarían a territorio venezolano? ¿Qué visión tienes tú en relación a ese tema? Bueno, ahí es donde yo especulo la conversación de el designado por Donald Trump para el asunto de Venezuela, el diálogo, el puente que quiere entender, sobre todo para enviar los migrantes venezolanos a territorio de Venezuela, ¿no? Porque Donald Trump lo dijo ayer y de hecho ayer lo hizo. Ayer movilizó varios C-300 con 1.500 soldados a la frontera de México y ayer deportó 354 latinos que estaban irregular. Firmó una orden ejecutiva donde le permite al ICE entrar a las iglesias, a las escuelas, a los centros comerciales, a los centros donde están las personas, incluso agarrar a los niños que están en estado irregular y deportarlos inmediatamente a su país de origen. Eso es fuerte, suena crudo, pero es su realidad. Yo entiendo a Donald Trump, es su casa y él está colocando orden en su casa por el desastre que dejó Joe Biden en su periodo inmediatamente anterior. Dejar abierta la frontera, crear regulaciones para que entren fáciles y vemos cómo cortó de una vez el CP1. Ya nadie puede pedir asilo o refugio estando fuera del país. Hasta ahorita está suspendido eso. Lo que sí dijo Donald Trump que está pensando el tema de Chevron en Venezuela, cortar esa venta a Venezuela de petróleo. Pero ¿cómo hará la deportación? Eso todavía no lo sabemos. Yo especulo que está dentro de las conversaciones que tiene el emisario especial con Venezuela. Eso es lo que se me ocurre porque no hay una declaración oficial de este funcionario. Yo creo que lo van a manejar en secreto. Donald Trump tiene algo que yo admiro, que él no habla mucho, él actúa. Y en la psicología es un tipo de personalidad única, de esas personas que uno se consigue en el mundo que tiene sus defectos, pero sus virtudes van por encima de los defectos y que son personas totalmente diferentes a todo el mundo, al statu quo y hace lo que tiene que hacer, porque recordemos que la verdadera democracia no es lo que tú quieras hacer, es lo correcto. Esa es la verdadera democracia. Lo que se debe hacer es lo correcto, no la intención que tú tengas que hacer. Y yo creo que Donald Trump está en esa onda hoy día. ¿Cómo irá a ser Venezuela? ¿Cuál será la respuesta? Lo veremos en el transcurso de los acontecimientos. Hervis, fíjate que se ha hablado mucho en relación a este tema migratorio que Colombia pudiera ser un puente de entrada de venezolanos deportados hacia territorio, pero hay unas posiciones ideológicas y políticas totalmente radicales y en contraposición entre Estados Unidos de Trump y Colombia de Petro. ¿Podrán llegar a ellos a algún tipo de acuerdo para facilitar el tema del tránsito de los deportados? Mira, yo sabía que me venías con esa pregunta, yo lo analicé anoche y en mi programa lo dije. Mientras ayer ocurría lo que ocurrió en la zona del Catatumbo, frontera con Colombia, Petro estaba en Haití paseando y nadie, o sea, se puso a cargo de lo que ocurrió ayer. Sí lo hizo Nicolás Maduro a través de el ministro de la Defensa. Diosdado Cabello, de movilizar un grupo de, este, soldados para la frontera. Pero recordemos que hay un viejo tratado de Estados Unidos con Colombia, donde Estados Unidos le da 5.000 millones de dólares anuales a Colombia para combatir el tráfico. Ese tratado sigue vigente. Y Donald Trump lo dijo ayer clarito en un post.
en su post directo de X, lo dijo. Vamos a ver qué es lo que va a hacer Colombia, cito textualmente, si se va a alinear con este gobierno o no. Entonces ahí le dio el mensaje a García. Va a cortar el suministro, va a cortar esos 5.000 millones de dólares, al igual como le dijo a la USAID, suspendido el financiamiento a los políticos venezolanos a través de la USAID, porque él sabe que el dinero salió de allí y que el dinero se lo cogieron, se lo robaron. El caso Monómeros, él lo sabe muy bien, el caso Guaidó con monómeros, Leopoldo López, etcétera, etcétera. Pero el mensaje fue directo ayer a Petro. Búsquenlo en las redes sociales, en X, en su plataforma, en su cuenta personal y en Threads, en Trucks. Eh, lo dijo clarito a Colombia. Vamos a ver en qué posición vas a estar. Si vas a estar con este gobierno o vas a estar con tu gobierno. Entonces, el mensaje está claro allí. Y yo creo que allí aprovecharía, vamos a sacar una tesis de que si el señor Petro le entra la razón y dice, bueno, sí, envíamelos acá y que ellos se vayan a pie a la frontera venezolana. Podría ser una de las opciones porque yo no veo a un C-300 aterrizando en el aeropuerto de Maiquetía hasta ahorita porque no se ha manifestado de boca de Trump. Pero sí está esa opción. Y es bueno que me lo preguntara, esa opción de llevarlo a Colombia, que Colombia lo reciba y se lo envíe a Venezuela, Sí, aunque las relaciones diplomáticas no están muy buenas entre los dos países, fíjate, pero algo fíjate tiene que una salir. cosa, Hervis, lo comentábamos ayer en el programa. No nos extrañe aviones norteamericanos aterrizando en el aeropuerto de Cúcuta, trayendo a deportados. Un escenario que es plausible. Sí, es que eso está permitido. Recordemos que Colombia tiene una base naval, una base estratégica desde hace décadas en Colombia. Entonces, en ese tratado dice en uno de los articulados que pueden aterrizar aviones militares en territorio colombiano. O sea, territorio colombiano, eso quiere decir que es lato, que es en cualquier cosa. Y yo no descarto esa opción de que estratégicamente envíen los C-300 a la ciudad de Cúcuta y bueno, y dejen a los venezolanos deportados allí. Y hay algo que sí, no sé, me pareció, no sé si burlesco, lo que dijo el fiscal Tarek William Saad, que le envíen a todos los integrantes del Tren de Aragua. O sea, dejó un mensaje abierto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pareciera que dentro de esas negociaciones entre el emisario de Donald Trump está ese negocio, porque lo dijo abiertamente ayer el fiscal de Venezuela, lo dijo, envíen a todos los del Tren de Aragua. Que por cierto, ayer cayó un integrante del Tren de Aragua, bueno, ayer no, cayó el 30 de diciembre en los Estados Unidos, apodado El Turco. Él quiere que le deporten al turco. ¿Por qué? Porque el turco es venezolano y fue un emisario del Niño Guerrero del Tren de Aragua para mandar a asesinar al teniente Ojeda en Chile. Y eso dicho por el mismo fiscal chileno. El fiscal chileno tiene la tesis de que este integrante del Tren de Aragua, alias el turco, fue contratado o enviado como emisario del Niño Guerrero para asesinar a el teniente Ojeda, pero la orden la dio el gobierno venezolano. Esa es la tesis que se cuela en Chile. Bueno, Hervis, ha sido un placer haber conversado contigo sobre estos temas. Hay muchos temas en el tintero, pero el tiempo no alcanza. Habrá que conversar en otra oportunidad sobre otros temas. Mira, Muchísimas gracias por haber estado en el programa. cuando vos querás, estamos a la orden acá. Un mensaje a Venezuela. Venezuela no cambiará con los mismos de siempre. Y para cambiar a la sociedad venezolana hay que cambiar a las ideas. Y las ideas es las ideas de la libertad,
abrazar el liberalismo para poder salir de esa psiquis, de esa estupidez mental que tiene el venezolano de adorar a dioses y de adorar clichés. Por eso detesto a la oposición venezolana porque no ha sabido hacer su trabajo. O es torpe o es cómplice la oposición a quien detesto. Desde Edmundo González, que es un mentiroso, que nos vendió que el 10 de enero iba a ir con Sancho Panza, con Miguel de Cervantes, las fuerzas aéreas de todo el mundo, y después dijo, no, que yo temo por mi seguridad. Mi pregunta es, ¿y la seguridad de los que están presos que salieron a respaldarte a ti? Ahí lo dejo para otro programa. Bueno, muchísimas gracias, Hervis. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Agradecido.